Permítanme comenzar diciendo que estos eventos ocurrieron hace unos 15 años en las vastas llanuras de Siberia, Rusia, en una región densamente cubierta de bosques. Tengo la intención de proporcionar tantos detalles como sea posible, manteniendo la confidencialidad de los objetivos de la misión en ese momento. Prefiero no responder la pregunta de por qué los estadounidenses estaban en Rusia. En ese entonces, servía en la infantería de marina. Para comenzar la narración, nuestro grupo se dividió en 2 escuadrones, cada uno compuesto por 7 personas. El lugar de nuestro encuentro era un campamento donde debíamos reunirnos como un todo. Por lo tanto, ni yo ni mi escuadrón de 6 hombres esperábamos encontrar resistencia, por lo que nuestras armas permanecían en las fundas. Al llegar al borde de un acantilado con una pendiente vertical de varios cientos de pies, comenzamos a observar el terreno abajo. Para nuestra sorpresa, en el bosque descubrimos un pequeño pueblo desconocido. Informamos sobre este descubrimiento y recibimos la orden de dirigirnos al pueblo para investigarlo. Durante nuestra caminata, notamos un sendero que seguía la cresta y prometía un rápido descenso hasta la base del acantilado. Decidimos unánimemente seguir ese camino. Mientras descendíamos por el sendero, un aullido retumbante y sobrenatural se escuchó desde arriba, casi haciendo que perdiera el equilibrio. Su origen no coincidía con ningún aullido de lobo conocido. Al mirar hacia atrás por el sendero, vimos una figura, humanoide, salvo por los brazos alargados que casi tocaban el suelo. Elevándose al menos 9 pies, se escondía siniestramente. Al sentir nuestra atención, rápidamente se escondió detrás de la cima. Instintivamente nos armamos y nos apresuramos a descender. Al llegar al bosque, una espeluznante quietud nos envolvió, solo el crujir de la nieve bajo nuestras botas rompía el silencio. Delante de nosotros había un pequeño pueblo, sus edificaciones parecían más chozas que casas, y algunas eran simplemente escombros sin habitantes. Explorando más, encontramos hogueras apagadas y rastros de sangre dentro de las chozas. Informamos sobre nuestros hallazgos y recibimos la orden de permanecer en el lugar hasta la llegada del otro escuadrón, programada para la mañana siguiente. Reunidos alrededor del fuego, charlábamos ociosamente. Uno de los miembros del escuadrón hablaba de reunirse con su esposa al regresar a un lugar conocido. De repente, desde la oscuridad más allá del fuego, se escuchó el mismo aullido estremecedor, capaz de inquietar hasta las piedras más firmes. Nos armamos rápidamente y comenzamos a inspeccionar los alrededores en busca de cualquier signo de invasión. Luego, con un estruendo ensordecedor, una enorme roca cayó junto a mí, obligándonos a refugiarnos en la choza más cercana. Recibimos la orden de entrar en combate a la primera señal y nos movimos cautelosamente hacia la fuente del ataque. 3 de nosotros maniobramos alrededor de una choza vecina y nos encontramos con una vista alarmante, un grupo de criaturas similares a las que habíamos visto en el acantilado, con capas blancas y brazos alargados que se extendían hacia el suelo. Su altura era imponente y sus ojos dorados nos miraban con una fuerza inquietante. Un aullido solitario resonó y luego desaparecieron silenciosamente en las sombras del bosque, dejándonos reflexionar sobre la irrealidad del encuentro. El resto nos seguía, sorprendidos por nuestra contención y falta de disparos. Al mirar a mis compañeros, vi que sus expresiones reflejaban mi incredulidad. Recibimos la orden de perseguirlos y nos lanzamos al oscuro bosque, siguiendo las señales visibles. De repente, un aullido lejano rompió el silencio, acompañado de un grito. Al voltear hacia el sonido, nos dimos cuenta de que uno de los nuestros había desaparecido. Acelerando el paso, seguimos el rastro de sangre, viendo una figura adelante. Al acercarnos, vimos que una de estas criaturas sostenía a nuestro soldado en sus manos. Sin pensarlo, abrí fuego. Corrí hacia mi compañero y descubrí que ya no estaba con nosotros. El miedo y la furia me inundaron. Llevamos a nuestro compañero caído de regreso al pueblo y establecimos un perímetro. No hace falta decir que esa noche no pudimos dormir.
Al regresar al campamento base al día siguiente, recibimos la estricta orden de no mencionar nunca este incidente. Mi compañero de escuadrón fue declarado oficialmente desaparecido en acción en Afganistán. Nos dijeron que estas criaturas eran conocidas como Duke's Law, que en inglés significa espíritu del mal. El recuerdo de esa noche quedó grabado para siempre en mi memoria, y estoy seguro de que mis compañeros sienten lo mismo. Nunca encontramos el cuerpo de la criatura, pero, sinceramente, no me importaba. Creo que los demás compartían esta opinión. Todo lo que queríamos era volver a casa y sentirnos seguros. Crecí en Michigan, a orillas del majestuoso lago Hurón. Siempre que tenía la oportunidad, buscaba refugio de la rutina, aislándome en la cabaña de mi padre, ubicada en un pueblo cercano. Un día, me embarqué en uno de esos viajes acompañado por mi hermano mayor, un inflexible infante de marina que acababa de regresar de servir en Irak. Mi hermano, conocido por su determinación inquebrantable y espíritu indomable, se destacaba por su valentía. Sin embargo, ese día fui testigo de un aspecto de su carácter que permanecerá en mi memoria por mucho tiempo. Salimos en un quad y llegamos a un campo de maíz adyacente a una granja abandonada. Cuando el campo de maíz se estrechó hasta un claro, aparecieron matorrales densos. Nuestro objetivo: cazar faisanes. Al acercarse la tarde, alrededor de las 4, nos pusimos en marcha, tras un fallido intento de pesca al inicio del día. A las 7 de la tarde, sin suerte, consideramos regresar. Mientras deambulaba por las ruinas de la casa de la granja abandonada, mi hermano se acomodó en una vieja silla, buscando consuelo en un cigarrillo. De repente, su rostro palideció y su voz tembló cuando me llamó con un temblor en la voz: «Vamos a ver». Frente a nosotros, en el claro, se erguía una figura imponente, parecida a un lobo colosal, de pie a unos 300 metros de distancia. Su cuerpo estaba cubierto de un espeso pelaje negro, lo que hacía que su altura fuera difícil de precisar desde nuestra posición. Sin embargo, sus extremidades delanteras imponentes delataban su poder y sus patas traseras alargadas mostraban una gracia espeluznante. Al sentir nuestra presencia, la bestia nos miró y sus ojos parecieron perforar nuestras almas. En respuesta, mi hermano me pidió que trajera una de las escopetas. Con un movimiento rápido, la criatura cayó a 4 patas y desapareció en el campo de maíz en dirección a nuestro quad, con un brillo siniestro en los ojos. Al caer el crepúsculo, decidimos adentrarnos en el campo de maíz desde el punto más lejano que la criatura había observado. Armado con una escopeta, mi hermano avanzó, y yo asumí el papel de iluminar nuestro camino con una linterna. Durante todo el trayecto, no pude deshacerme de la sensación inquietante de que estábamos siendo observados, acompañada de ruidos intermitentes y un leve gruñido, lo que nos obligaba a detenernos de vez en cuando. Lo que debería haber sido una corta caminata de 10 minutos se convirtió en una prueba interminable llena de tensión. Cuando finalmente llegamos al sendero donde nos esperaba el quad, sentí alivio al distinguir el entorno en la tenue luz. Sin embargo, la tranquilidad fue efímera cuando se escuchó el sonido familiar de una rama rompiéndose bajo un pie, seguido por un inquietante crujido en el campo de maíz detrás de nosotros. Al dirigir la luz hacia la fuente de inquietud, mis sospechas se confirmaron. Un par de ojos amarillos brillantes, ubicados a unos 6 pies del suelo, resplandecieron a través de una grieta en la densa vegetación. Un momento después, mi hermano gritó una orden: «Adelante». Un aullido sobrenatural perforó el aire, helándome hasta los huesos, y parecía provenir de apenas unos centímetros detrás de mí. Rápidamente, mi hermano disparó, casi fallando a nuestro atacante invisible cuando la bala rebotó en la parte superior de un tallo de maíz. Con la adrenalina en las venas, corrí hacia el quad y, siguiendo las órdenes de mi hermano, arranqué el motor. Cuando él saltó al asiento trasero, sin perder tiempo, aceleré y salimos disparados hacia la carretera de entrada, cruzando el pueblo a toda velocidad. Al mirar hacia atrás por un momento,
vi una enorme silueta negra cruzando rápidamente la carretera, saliendo del campo de maíz hacia la oscuridad del bosque. Esa noche regresamos al pueblo, posponiendo el regreso hasta el mediodía del día siguiente para recoger nuestras pertenencias de la cabaña. A pesar del paso del tiempo, una sensación inquietante persistía en mí. Todo comenzó después de nuestra mudanza a la nueva casa. La casa tenía 3 dormitorios espaciosos, una cocina enorme, una gran sala familiar, 4 baños y un ático. Tan pronto como crucé el umbral de la nueva vivienda, de inmediato reclamé el ático para mí. Era un espacio amplio con una impresionante ventilación de unos 6 pies de altura, justo donde planeaba colocar mi cama. La presencia de la abertura de ventilación no me preocupaba mucho, ya que me gustaba sentir el aire acondicionado envolviéndome. Nos tomó unos 2 días instalarnos, durante los cuales nuestra gran gata persa Himalaya, Lola, también declaró mi habitación como su territorio. Te juro, en su estado más ligero, esta gata no pesaba menos de 15 libras. Estos detalles serán relevantes más adelante. La rareza comenzó cuando, al despertarme cada mañana, encontraba la ventilación ligeramente abierta y Lola, instalada a los pies de mi cama, fija la mirada en la abertura, con su cola moviéndose de manera intermitente. Al principio, no le presté atención, atribuyéndolo al poderoso ventilador del sistema de aire acondicionado, que a menudo enviaba ráfagas de aire al encenderse. Sin embargo, esto se repetía cada mañana y la misma escena me recibía al despertar. Sin embargo, una noche tormentosa mi percepción de la situación cambió. Un golpe especialmente fuerte me despertó. Buscando consuelo, extendí la mano para acariciar a mi gata, pero descubrí que no estaba en su lugar habitual. Al darme vuelta, la vi de pie, en lugar de sentada como era su costumbre, a los pies de mi cama. Su cola estaba esponjada y su espalda arqueada. De repente, saltó hacia atrás, soltando un bufido, y se subió a mi pecho. Luego su atención se dirigió a la abertura de ventilación, donde comenzó a gruñir, emitiendo un maullido agitado. Un relámpago iluminó la habitación, revelando una silueta delgada sobre mi cama. Fue un destello fugaz antes de que desapareciera en la profundidad de la abertura de ventilación. Cuando desapareció, Lola volvió a su comportamiento cariñoso habitual, frotando su cabeza contra mi mejilla. Volví a dormirme, convenciéndome de que solo había sido una pesadilla extraña o, quizás, un episodio de parálisis del sueño. Después de esa noche inquietante, cada mañana la abertura de ventilación permanecía cerrada, y poco a poco desterré los recuerdos de esa experiencia al fondo de mi mente. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Pasaron 6 años y los sucesos extraños cesaron, pero no podía deshacerme de la sensación de ser observado. Entonces barriqué la abertura de ventilación con una cómoda, asegurándola con numerosos objetos pesados, convencido de que había protegido mi espacio personal. Lamentablemente, mi suposición resultó ser completamente errónea. Antes de continuar, cabe mencionar que mi padre compró un arma de fuego debido a los frecuentes robos en el vecindario. Me confió su escopeta de 2 cañones para protección contra posibles intrusos. En esa noche siniestra, yacía sin poder dormir en la cama, mirando el techo y contando la cantidad de clavos del tejado. Justo cuando estaba al borde de la somnolencia, un golpe resonante rompió el silencio. Me levanté de un salto y vi a nuestra vieja gata arquear su espalda antes de desaparecer bajo la cama. Los sonidos se intensificaron, acercándose, y en la penumbra pude ver que mi cómoda temblaba violentamente con cada golpe. Con un movimiento rápido, saqué la escopeta de debajo de la cama y la agarré con fuerza. De repente, la cómoda se volcó hacia adelante con un estruendo, derribando la abertura de ventilación. Del conducto de ventilación se escucharon rasguños, y en mi prisa frenética, encontré el interruptor de la luz. Cuando iluminé la habitación, se presentó ante mí una escena que quedó grabada para siempre en mi memoria. Estaba ahí, alto y demacrado, con extremidades alargadas que terminaban en afiladas garras. Su espeluznante apariencia,
adornada con ojos sin vida e inexpresivos y una sonrisa torcida, me heló hasta lo más profundo. Cuando avanzó, rascando el suelo con sus garras, salí de mi estupor, levanté la escopeta y apunté. La sonrisa de la criatura se desvaneció cuando se dio cuenta de que su supuesta presa estaba armada y preparada. Con una rapidez sorprendente, retrocedió y con una agilidad aterradora, se deslizó de vuelta por la abertura de ventilación. Sin pensarlo, salté de la cama, corrí hacia la abertura de ventilación y disparé ambos cañones de la escopeta. El estruendo resonó por toda la casa, seguido de un chillido espeluznante, una cacofonía que me perseguirá por siempre. Mis padres, furiosos, subieron corriendo las escaleras, armados, y exigieron explicaciones sobre la causa del alboroto. A regañadientes les conté lo sucedido, pero mi padre se enfureció por el uso imprudente de la escopeta dentro de la casa. Insistiendo, le pedí que iluminara la ventilación, lo cual hizo con evidente desgana. Al ver el lúgubre espectáculo, el color de su rostro palideció. Siguiendo su mirada, vi que las paredes de la abertura de ventilación estaban manchadas con una sustancia viscosa de tonos oscuros, en la que se mezclaban negro, verde y azul. Al mirar por la ventana, notamos una figura tambaleándose por la calle y desapareciendo en el bosque al borde del camino. No hace falta decir que esa noche nos refugiamos en un hotel. Han pasado 5 años desde aquel horrible incidente, pero la sensación de ser observado no se ha ido. Incluso después de mudarme al otro lado del estado, esa sensación no me abandona. Quizás hoy debería dormir con la escopeta a mi lado. La historia que voy a contar ocurrió en una zona rural de Brasil. Durante muchos años, estos relatos han sido una parte integral de las reuniones familiares, transmitidos de generación en generación como advertencias sobre los horrores que acechan en las sombras. En los años 80, mi familia buscaba la riqueza a través de diversas empresas agrícolas. Teníamos extensas plantaciones de guayaba, ganado, café, e incluso nos dedicábamos a la pesca. Sin embargo, mi tío Raúl tenía un ardiente deseo de establecer una plantación de cacao. En esa época, la producción de cacao en el país estaba en auge, lo que lo hacía una inversión lógica. Pero necesitaba un terreno grande, húmedo y en pendiente, adecuado para el cultivo de cacao. Tras buscar durante un mes o dos, encontró una excelente parcela de tierra a un precio increíblemente bajo. Era una ganga, y el propietario parecía desesperadamente ansioso por venderla. Le informó a mi tío que su hija estaba enferma en la capital y necesitaba fondos para su tratamiento, por lo que estaba dispuesto a desprenderse de la tierra. El trato se cerró rápidamente. 6 meses después, mi tío Raúl y mi tía María se establecieron en su nuevo hogar en la plantación de cacao, que se acercaba a la cosecha. Disfrutaban de la naturaleza circundante y de la soledad, con la excepción de una solitaria familia de pescadores que vivía al otro lado del arroyo. Fiel a sus raíces amazónicas y con la sangre portuguesa corriendo por sus venas, mi tío se dedicaba a la caza. Una noche de luna, mi tío Raúl se dirigió a la casa del pescador con una propuesta para cazar de noche. Planeaban cazar, conservar la carne ahumándola y salándola, y abastecerse de provisiones. El pescador, aunque preocupado por su esposa anciana y frágil, que era significativamente mayor que él y mi tío, accedió. Tenía una experiencia invaluable y un profundo conocimiento del área, afirmando que su linaje se remontaba a los primeros colonos en esa región del Amazonas. Mi tío Raúl confiaba ciegamente en él y seguía sus indicaciones sin dudarlo. La noche es el mejor momento para cazar en el Amazonas. A pesar de las leyendas comunes sobre los espíritus fantasmas de los nativos, el bosque dormía pacíficamente y solo los depredadores merodeaban en la oscuridad. Sobre todo, temíamos encontrarnos con el jaguar, un depredador temible e implacable del Amazonas. Mientras los hombres se adentraban en la naturaleza para cazar, sus esposas se quedaban en casa, dedicándose a la costura y a animadas conversaciones.
Dado que la expedición duraría al menos 2 días, se sentían tranquilas, entregadas a una charla relajada. Sin embargo, alrededor de las 10 de la noche, la tranquilidad se vio interrumpida por los aullidos de los perros, cuyos ladridos provenían del interior del bosque de cacao. A pesar de las cercas perimetrales diseñadas para disuadir tanto a animales salvajes como a posibles intrusos, las mujeres comenzaron a sentirse invadidas por el miedo. Sin medios de protección y debido a su avanzada edad y debilidad, su vulnerabilidad era evidente. Mi tía María se puso en acción de inmediato, asegurando rápidamente las puertas y ventanas de su modesto hogar, construido principalmente con materiales locales, madera y paja. Si bien las paredes de ladrillo daban una apariencia de seguridad, las ventanas de madera y paja eran vulnerables y podían ser fácilmente forzadas por manos inexpertas. Mientras los perros continuaban ladrando furiosamente, una cacofonía aterradora emanaba desde el interior del bosque de cacao, enviando escalofríos por la columna de mi tía. Desesperada, corrió a la cocina en busca de un arma, cualquier cosa que pudiera usar para defenderse. Entre los ladridos de los perros, distinguieron claramente el sonido de pasos, pero no eran humanos. Lo que se acercaba era de tamaño considerable, y su presencia siniestra se hacía cada vez más evidente desde la profundidad del bosque. En la sala débilmente iluminada, la esposa del pescador se levantó, sus sentidos alertas ante los ominosos sonidos de destrucción en el aire. El coro de ladridos se transformó en gritos espantosos, como si fueran perseguidos por la misma esencia del terror. De repente, la ventana de paja se abrió de golpe, inundando la habitación con una luz intensa y abrasadora, similar a los destellos del sol del mediodía. Mi tía María, presa del pánico, se desplomó al suelo gritando, mientras la esposa del pescador, igualmente aterrada, imploraba al visitante no deseado que se fuera. Y luego, con una voz temblorosa de urgente necesidad, gritó: «Recen. Tomen la Biblia y recen». Mi tía María respondió: «Estoy confundida, la memoria me falla». La entidad irrumpió en el modesto hogar, envolviéndola en una llama fría, no ardiente ni quemante, sino más bien resplandeciente con un brillo gélido. Con determinación, la anciana comenzó a recitar el credo, una antigua oración que se cree proporciona refugio contra los espíritus malignos. Su voz sonaba con tal fuerza que, según contaba mi tía, parecía que temblaban los cimientos de la casa y el incesante ladrido de los perros no cesaba. La esposa del pescador, llena de terror, lanzó un torrente de oraciones y súplicas al cielo en respuesta a la invasión sobrenatural. Poco a poco, la entidad comenzó a desvanecerse y desaparecer, su forma incorpórea se disolvió en el aire. El rítmico tamborileo de los pasos se reanudó, alejándose gradualmente hasta que la ventana de paja se cerró, envolviendo las antes iluminadas habitaciones en una suave penumbra. Mi tía María notó cómo la criatura se alejaba, sus pasos resonaban como un eco débil mientras se internaba en el bosque de cacao. Una semana después, mi tío Raúl se marchó, regresando a la ciudad para trabajar junto a mi abuelo. Actualmente, la tierra y el bosque de cacao siguen en nuestra posesión, pero sin vivienda humana. A principios de los 90, mi madre intentó arrendar el terreno para reuniones comunitarias y celebraciones, y con el tiempo construyó una casa para ese fin. Sin embargo, esos intentos fueron efímeros. Solo quedaron los árboles de cacao. Creo que alguna fuerza invisible acechaba dentro, impidiendo cualquier intento de aprovechar la generosidad de la tierra. Como decían las antiguas tribus, porque no los deseamos, son fruto de nuestra codicia. Después de estos incidentes, mi tío reflexionó sobre el comportamiento peculiar del propietario de la tierra y sobre la supuesta necesidad de fondos para el tratamiento de su hija. La inexplicable decisión de deshacerse de una tierra tan privilegiada y fértil por una miseria lo desconcertó profundamente. ¿Podría ser que el vendedor estuviera al tanto de la entidad misteriosa que acechaba en los bosques de cacao? ¿Pero en qué forma se manifestaba esta entidad? Durante muchos años, este enigma nos ha inquietado.
¿Podrían ser seres extraterrestres o manifestaciones de algún espíritu natural enigmático? Las respuestas se nos escapaban, avivando una insaciable curiosidad dentro de nosotros. De vez en cuando, viajando por la zona rural, me encuentro con la vasta parcela inclinada de tierra. Algún día será mía, y tendré que decidir cómo usarla, arrendarla, construir una casa o establecer una plantación. La idea de cultivar campos de caña de azúcar es atractiva, aunque el maíz está fuera de discusión. Sabemos demasiado bien qué fuerzas inexplicables atrae el maíz.